Bien, volvemos entonces mientras van ingresando. Mencionaba lo siguiente, ¿no? Eh, Dentro de la normativa misma, decía, una vez que hayan cargado todos sus archivos, ¿no? Que van a citar, van a mencionar probablemente, entonces ustedes generan su bibliografía de manera automatizada. Entonces, su artículo necesita eso, ¿no? Hay que cargar, ¿no? Por eso es que hacemos revisión de la literatura, voy leyendo, voy investigando, hay partes importantes. A eso se le conoce también como esquema bibliográfico comentado, ¿no? Donde nosotros extraemos párrafos de ciertos artículos, ¿no? Que me parecen muy interesantes o buenas conceptualizaciones al respecto. Sí, voy a generar de manera automatizada lo que es la bibliografía, ¿no? Ustedes van a esta parte de bibliografía y hacen un clic, nuevamente ahí que están ingresando otros. Bien, en bibliografía, ahí está, referencias, ahí está, vamos a bibliografía, entonces voy generando, ¿no? Miren, de manera automatizada ya me ha generado con la estructura, ¿no? APA, ¿sí? Todo lo que yo he llenado está aquí, ¿no? Tenemos los autores, ¿no? Ahí está la estructura, ¿no? En APA. Bien, entonces para eso nosotros hacemos el cargado de documentos, ¿no? Bases para generar automáticamente nuestro. Obviamente hay que darle formato, ¿no? Por ejemplo, este está en el tipo de letra, hay que cambiarlo, ¿no? En este caso, el artículo en tiempo romano, número 12, ¿no? Número 12. Obviamente no de color extra azul, no tiene negrita, negrita en realidad, ¿no? Listo. Ahí está, ¿no? Entonces, de esa forma voy insertando, voy, ¿no? Ahora, probablemente dentro de la redacción, tal vez has querido agregar otro artículo más, ¿no? Entonces, lo que haces es solamente actualizar la bibliografía, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a ir a la tesis. Esta es la tesis, ¿no? Entonces, aquí yo voy a agregar, supongamos que esta tesis me ha interesado, sus resultados, entonces yo quiero hacer comparaciones con mi discusión. Entonces voy a agregar diferencia, insertar cita, agregar nueva fuente. Entonces ahora no es un artículo, ¿no? No es una sección del libro, ¿no? Entonces es un documento, ¿no? Un documento que he podido descargar de un sitio web. Pero en realidad ya tengo el PDF, ¿no? Entonces puedes insertar en varios. Ahí está. Listo. Aquí tenemos autor, autores. Entonces ahí tienen que ustedes redactar, ¿no? Ahí está Antonieta Tarqui Dueñas. ¿Sí? Entonces voy a escribir, ¿no? Porque está todo en mayúscula, ¿no? Tarqui Dueñas, coma, Rosemary Antonieta. Ahí, Rosemary Antonieta. Tarqui Dueñas. Título, es el título, ¿no? En este caso va a ser tratamiento de aguas residuales, etcétera. Voy a hacer un control C, ¿ya? Voy a pegarlo, voy a copiar o bien redactar, ¿no? Entonces ahí, tratamiento de aguas residuales. Aguas residuales. Residuales. Bien. Del río Seque de la comunidad, ¿no? Del río Seque de la comunidad de Tacachira, ¿no? Tacachira. Listo. Ahí está. De la ciudad del Alto. De la ciudad del Alto. Y aquí tienen que revisar bien, cuidado que contemplen algún cierto tipo de error de taipeo, ¿no? Porque si vas a escribir, se debe revisar de manera adecuada, ¿no? Algunos errores que... Obviamente, si yo voy a escribir mal,
así va a generar, ¿no? En la bibliografía me va a generar con errores, ¿no? De typeo. Entonces hay que redactarlo, ¿no? De manera que sea, ¿no? Adecuada en este caso. El título de la publicación, en este caso es una tesis, ¿no? Es el año 2022, ¿no? Mes, día, no tenemos eso como información, pero sí tenemos el del mes, ¿no? Mes de junio. En el ejemplo ahí debajo dice, miren, letra inicial mayúscula, junio. Ahí está, mes de junio. Día no tenemos, ciudad La Paz, estado, provincia, Bolivia, Bolivia. Bolivia. Editorial, bueno, no tienen las tesis editoriales, pero sí tienen, ¿no? UMS, lo voy a insertar ahí. UMS. Listo, hago un clic en aceptar y he llenado, ya tengo, ¿no? Ahora, si ustedes lo eliminan, suprimir, eso no implica que ya sea borrado, ¿no? Ya en nuestra gestora se puede decir de fuente, ¿no? Aquí ya está, vean, ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Actualizar mi bibliografía. Ustedes van a esta parte, actualizar citas, listo. Actualizan, vean, y ya tengo ya el siguiente autor insertado, ¿no? De esa forma ustedes van a ir actualizando. Obviamente, se les va a generar con el otro formato y hay que darle forma, ¿no? Tiempo romano número 12. Listo, ahí está. Entonces, esa es una forma, ¿no? De actualización de autores. Ya viene con su formato. Bien, ¿qué más tenemos? Estábamos hablando de las citas, ¿no es cierto? Estamos hablando de las citas textuales, parafraseadas, ¿no? Cuando son mayores o menores a, ya teníamos el PDF, aquí está. Citas parentéticas. Por ejemplo, las citas parentéticas son de esta forma. Miren, cuando son mayores a 40 palabras, no lleva comillas, no se olviden eso. Hay una sangría, todo el párrafo de la cita termina con un punto final, ¿no? No es después del paréntesis el punto, no se encuentra el punto aquí, ¿no? Ahí está el punto y entre paréntesis, ¿no? Autor, autores, coma, el año, coma, la página. O páginas de donde se ha extraído, ¿no? Eso pueden hacerlo también de esta forma, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a copiar aquí un control C, páginas, digamos, ¿no? O control V. Es una cita parentética, páginas. Entonces, si son páginas, doble P punto. Página 111 a la 112, supongamos, ¿no? Ahí está, con páginas. Y obviamente tiene su sangría correspondiente toda la cita, ¿no? Porque son mayores a 40 palabras. Ahora, hablamos de cita de desgazo de parafraseo, ¿no? Mayormente se utilizan, ¿no? Ideas de otro autor, pero en palabras propias del escritor. Tenemos la de parafraseo narrativo. Por ejemplo, menciona aquí, ¿no? Kaplan y Sapu 2019 se plantean, ¿no? Que las personas, ahora vean, aquí no lleva comillas, ¿no? No lleva comillas. Entonces aquí el autor, el investigador está integrando, ¿no? Algunas palabras, ¿no? Lo está complementando a cierta definición de cita textual de este autor, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? De parafraseo narrativo. Pueden utilizar esto en su artículo. O bien, el parentético también es el que mayormente se utiliza, ¿no? Tenemos una sangría en la primera fila siempre del párrafo y llega un punto y a partir de este punto, vean, ahí está la cita, ¿no? Que se ha reelaborado, ¿no? Las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Vean, el punto no va aquí, ¿no? Va después de la parentética, ¿sí? Después de la parentética, punto, ¿no? Puede ser punto final, punto seguido, puede ser punto y coma o coma en realidad, ¿no? Coma en el sentido de redacción, ¿no? Que se procede con la misma idea. Si es punto y coma, es que se está denotando otra idea distinta a la anterior, ¿no? Entonces ahí ya bueno, hay que manejar mucho, ¿no? Lo que es la parte de uso de signos de puntuación. Entonces ahí está, cita parentético, no lleva página, ¿sí? Entonces aquí el autor, el investigador, ha agregado algunos términos claves o la idea ¿no? que se ha tomado Pues en esto no es golpe de Estado, porque ahí está el incapaz entonces, del Rodrigo de forma Paz, que en la reunión con la ¿no?
Ahora sí, creo que he estado con el micrófono encendido. Bien, entonces de esa forma hacemos, ¿no? La redacción. Entonces, la información que se quiere transmitir es suficientemente novedosa, o eso tendríamos que hacer el análisis, ¿no? Bueno, la gran mayoría de nuestras investigaciones tienen que ser novedosas, ¿no? En relación, obviamente, a resultados actuales que ustedes van a ir mostrando, ¿no? ¿Cuál es el público al que se va a dirigir? Mayormente son otros investigadores de la especialidad, ¿no? En este caso, ingeniería civil. ¿Qué tipo de revista es la más adecuada? La que hemos mencionado, las revistas indexadas a nivel internacional. Obviamente tarda tiempo en las revisiones, ¿no? No es nada, ¿no? Tardan algunos más de 5 meses, ¿no? Entonces hay que estar a la espera de los pares académicos que te envían a tu correo dichos artículos y hacen los reajustes y tienes que volver a reenviar y te los van revisando, ¿no? Hay tiempos estimados. Cada repositorio de revistas tienen, ¿no? Tienen una editorial de estructura, ¿no? El tiempo de espera también, ¿no? Entonces hay que ver esa plataforma, revisar su componente de editorial. ¿Qué tipo de revista entonces la más adecuada? Las indexadas. Bueno, en la universidad ustedes van a presentar sus artículos, ¿no? Al Instituto de Investigaciones y esto obviamente se va, una vez que se revise también, y los usan en los reajustes correspondientes, entonces se los publica, ¿no? En la revista, en este caso en la revista número 10, ¿no? De esta gestión. Entonces ahí ya les va a servir mucho eso como su producción intelectual, porque eso es parte de la producción intelectual. Entonces es bien importante también, no solamente, ¿no? Dedicarnos a dar las clases, sino también hacer investigación y hacer propuestas con nuestros artículos científicos. Por lo menos al año uno, ¿no? Un artículo, ¿no? Por lo menos. La caracterización de la introducción. Ahora sí, ahora ya tengo el tema, ya he revisado la revisión, ¿no? De la literatura, ya sé cómo es la estructura de la normativa APA, ¿no? Qué documentos voy a tomar en cuenta, ya los he cargado en mi archivo en Word, etcétera, ya tiene el formato, etcétera, ¿no? Entonces, la introducción no necesita ser muy amplia, ¿no? En el artículo científico. Y tampoco un párrafo, ¿no? En ese caso, los párrafos tienen que ser claros, por lo menos 5 párrafos, ¿no? Claros, concretos. Hay una estructura que les voy a mostrar. Entonces, ¿cuál es el propósito de la introducción? Es mostrar, ¿no? Lo que usted entiende que son los temas planteados, ¿no? Por la pregunta que usted va a elaborar o cómo se va a ir proponiéndolos. Debe explicar de manera general, ¿no? El problema. Aquí hablamos justamente de utilizar la redacción mediante el método deductivo, vale decir, de lo que parte de lo general a lo particular. Entonces, ¿qué se pretende dotar, no? La lógica deductiva. ¿Y qué se debe de, cómo redactamos entonces nuestra introducción? Responder a estas preguntas, ¿no? ¿En qué consiste la investigación del artículo científico? ¿No? ¿Qué problema o problemas va a solucionar? ¿Qué iniciativas ha tomado la población o comunidad científica para resolver estos problemas, ¿no? Eso ya son los antecedentes, para decir, el estado de arte, otras investigaciones menciona, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita les vamos a dar el ejemplo. ¿Por qué será necesaria? ¿Por qué es necesaria la investigación? Es decir, ¿cuál es la importancia, no? Es decir, la justificación en sí, ¿no? Esa es bien importante para la redacción de la introducción. Aquí tengo un esquema, el prototipo de la introducción de artículo, ¿no? Hay una capítulo de introducción y ahí es donde se toma en cuenta cuál es el tema, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es un problema lo que se está tomando en cuenta, ¿no? Desde qué perspectiva teórica se trabaja, cuáles son los principios fundamentales de la teoría elegida por el trabajo, qué estudios, ¿no? Hay una parte, ¿no? Vean, marco teórico, ¿no? Hay problematización, marco teórico, ¿no? De algunas teorías relevantes que vas a tomar en cuenta, antecedentes respecto al estado de arte, ¿no? Otras investigaciones mencionan, etcétera, ¿no? Luego viene en relación a lo que es el objetivo, ¿no? El objetivo en este caso pues el objetivo del artículo, ¿no? Correspondiente a este. Y sí, para finalizar, probablemente mostrar, ¿no? Cómo está organizado, ¿no? La estructura del texto, ¿no? Qué materiales van a tomar en cuenta, qué resultados, cuáles van a ser los resultados que se esperan respecto a esta investigación. Comúnmente, en este caso, cometen los siguientes errores frecuentemente en la elaboración de la introducción, la redacción de la introducción, simplemente, ¿no?
Por ejemplo, escribir introducciones innecesarias y rompe la normativa APA, por ejemplo, en la sexta, ¿no? Pero en la séptima lo tomamos en cuenta, ¿no? En algunos repositorios no lo ponen en introducción, sino presentación o preliminar, entre otros, ¿no? Entonces, la problematización. El error frecuente es iniciar repitiendo el resumen o una parte, ¿no? De manera literal. O exagerar la justificación diciendo que el estudio es imprescindible, etcétera, ¿no? Justificar asegurando que el tema nunca haya sido estudiado. Es mejor ser prudente. El error que cometen también es construir un contexto excesivamente amplio del problema, ¿no? Recordar que una de las características del todo del texto es la precisión, ¿no? De manera clara y objetiva. El otro problema es enunciar el tema como problema, ¿no? Sin justificar las razones, porque aquí tienes que utilizar, ¿no? Según quién, ¿no? ¿Cómo se percibe? Tú has percibido que es un problema, entonces, por ejemplo, el tema, estamos en los niveles de contaminación. La contaminación del agua, por ejemplo, es un problema, ¿no? Pero según, ¿no? Según investigaciones, y ahí vamos a ir justamente, ¿no? Tratando de profundizar y sustentar lo que tú estás mencionando, ¿no? Si la contaminación del agua incide o no en la determinada población, etcétera, ¿no? ¿Qué causas o qué efectos trae respecto a esto? Dentro de la parte del marco teórico, en este párrafo de esta sección, el error que cometen es la falta de continuidad causal entre el problema y la perspectiva teórica, ¿no? Que vayan eligiendo, es decir, falta de pertinencia teórica. O confundir marco teórico con principios dentro de los cuales se inscribe en el estudio, ¿no? Con marco conceptual y entonces construirlo para la narración histórica de teorías y no como descripción de principios pertinentes, ¿no? A la investigación presentada. Dentro de los antecedentes, ¿qué problema? Presentar poca exhaustividad en esta consulta, presentar sin ningún tipo de ordenamiento cronológico, geográfico, ¿no? No confundir con el marco teórico, no incluir los trabajos citados, ¿no? En las referencias bibliográficas, es el error que cometen, o tal vez ocultar o deformar antecedentes que resten la originalidad, ¿no? Falta de relación interna entre los antecedentes, desconexión y entre otros. En la parte de la sección del objetivo, a veces cometen el error de la falta de continuidad causal de antecedentes, falta de la correspondencia de los resultados y las conclusiones. O bien enumerar con viñetas, ¿no? En vez de construirse en un párrafo. No se debe de hacer viñetas, ¿no? No hay esa situación, ¿no? Sino en párrafo. Entonces, en la estructura misma tiene que estar, ¿no? Esos detalles respecto a la metodología, el resultado, las conclusiones, siendo muy repetitivo a veces, ¿no? Entonces, describirse en desorden no es muy bueno. ¿Cuál es la estructura sugerida para la introducción? Miren, por lo menos 5 párrafos. En el primer párrafo, presentación y contextualización del tema. En el segundo, antecedentes o estudios previos relevantes, ¿no? En el tercero, el problema de investigación y la brecha de conocimiento. En el cuarto párrafo, justificación e importancia de estudio. Y en el quinto, para finalizar, el objetivo, ¿no? General. Hay hipótesis, si es que corresponde o no. O sea, algunas sí formulan, otros no. Eso sí ya depende del investigador. ¿Qué criterios se tiene para una buena introducción? Criterios de calidad. Debe ser claro respecto, ¿no? El tema y el problema. No olviden que el tema tiene que estar estrechamente relacionado, ¿no? En relación al problema y que se va a comprender, ¿no? Y eso debe ser de manera fácil, ¿no? Debe de existir una coherencia, ¿no? Es decir, relación lógica entre antecedentes, problema y objetivo. Precisión, ese es el criterio cuando se utiliza conceptos científicos definidos y de lenguaje académico. Pertinencia, la información incluida está directamente relacionada con el estudio. El criterio de actualización incluye, ¿no? Esto es bien importante, incluye referencias recientes y relevantes, ¿no? Por eso que mencionábamos por lo menos de 5 años, ¿no? Hacia atrás. Concisión, evita información excesiva e irrelevante. Fundamentación científica. Esta se debe de apoyar en la literatura académica confiable, ¿no? Por eso que buscamos artículos científicos indexados, ¿no? Con códigos ISSN, con DOIT, si tienen ORCID los investigadores, etcétera. La fórmula práctica de la introducción es en este caso, el tema general, antecedentes, hablar del problema, la brecha de conocimiento, justificación y objetivos. Hipótesis al final. Opcional es esta parte.
¿sí? Pero llegar hasta objetivo es lo bien, lo esencial, lo fundamental. Una observación metodológica bien importante. Para una publicación indexada, la introducción debe contener aproximadamente entre 600 a 1000 palabras en este rango, ¿no? En este rango. Debe de incorporar contexto internacional del problema, ¿no? Antecedentes latinoamericanos y nacionales, situación específica del contexto de estudio, brecha de conocimiento, justificación del estudio, objetivo general del artículo. Entonces, esta estructura fortalece la consistencia académica y que cumple con los estándares del modelo IMRD, ¿no? Y las normas APA séptima edición. Recordemos, de la anterior sesión, la sesión número 1, hemos hablado bajo la línea de investigación sanitaria y medio ambiente. La temática en relación a contaminación generada por la ciudad del Alto, ¿no? Un enfoque cuantitativo, dijimos, experimental, es el que voy a revisar, técnica de muestreo y análisis de laboratorio, instrumentos de investigación, ficha de muestreo, medidor de pH, turbidímetro como instrumentos. El título tentativo era Niveles de contaminación del agua en el Distrito 7 de la Ciudad del Alto. Ahora bien, una vez que yo he revisado los artículos relacionados a contaminación del agua, tanto a nivel nacional e internacional, voy a hacer reajustes a mi título. Y el título es el siguiente. Voy a hacer un análisis sobre los niveles de contaminación del agua en el Distrito 7 de la Ciudad del Alto. Bien, este es ya el título que ya un poco ya lo he tratado de pulir, más aún, ya tiene lo que es la parte de la variable, ¿no? Voy a hacer ese análisis, ¿no? Entonces ya tengo ya mi línea, el enfoque, ya tengo ya el camino que voy a seguir, ¿no? Ya para redactar. Entonces, este es el título. Y en base a esto, análisis sobre los niveles de contaminación, voy a redactar mi introducción. Ahora bien, hay enfoques, no se olvida muy bien, enfoques. Por ejemplo, un enfoque ambiental y calidad del agua, ¿no? Como se puede observar, tenemos una primera, una segunda, una tercera y una cuarta, ¿no? Y tengo 4 párrafos. Por ejemplo, el agua constituye un recurso indispensable para la vida, el desarrollo económico y la sostenibilidad de los ecosistemas. Punto. Sin embargo, coma, ¿no? Durante las últimas décadas, el crecimiento urbano acelerado y las actividades humanas han incrementado significativamente los niveles de contaminación de los recursos hídricos en diversas regiones del mundo. Punto. Seguido. Según, ahora sí voy, ¿no? Fundamentando a nivel internacional, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, ahí está, entre paréntesis, OMS, coma, estoy utilizando la parentética, 2024, coma, la contaminación del agua continúa siendo una de las principales amenazas ambientales para la salud pública, debido a la presencia de agentes químicos, físicos y microbiológicos que afectan a la calidad del recurso y limitan su uso generado. Esta parte, si pueden observar, está redactado bajo una cita textual, pero obviamente ya es parafraseada, ¿no? Que se ha tomado en cuenta desde el documento de información de la OMS, ¿no? Y obviamente actualizada 2024. En el segundo párrafo dice, ya, de manera genérica, ¿no? A nivel internacional. Luego voy especificando un poco más. En América Latina, el deterioro de las fuentes hídricas se encuentra estrechamente relacionadas con la expansión urbana no planificada. La insuficiente infraestructura de saneamiento y inadecuada gestión de residuos sólidos. Ahí anoto la parentética, vean, parentética, y la paréntesis, ¿no? Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Entre corchetes, coma, 2023, ¿no? Entonces tengo aquí, por ejemplo, una que es corporativa, ¿no? Esa es la estructura normativa séptima, ¿no? Corporativa. Es punto, ¿no? Ahí está. Estas condiciones han generado impactos negativos sobre la calidad del agua destinada al consumo humano y otras actividades productivas y domésticas. Voy al tercer párrafo. En Bolivia, ¿no? Vean, a nivel internacional, ahí está, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Latinoamericano, y estoy haciendo la redacción bajo el método deductivo, ¿no? De lo general a lo particular. En Bolivia, particularmente en la ciudad del Alto, el acelerado crecimiento ha provocado importantes desafíos ambientales, ¿no? Asociados a la gestión de los recursos naturales. Punto. Dentro de este contexto, ahí está el coma, en el Distrito 7 presenta características urbanas socioeconómicas que podrían contribuir al incremento de la contaminación hídrica.
coma, especialmente por la generación de residuos sólidos, coma, ahí está, ¿no? Descargas de aguas residuales y limitaciones de los sistemas de drenaje y saneamiento. Ya voy al cuarto párrafo, ¿no? A pesar de la importancia de esta problemática, ¿no? Ahí hemos mencionado el problema del agua, ¿no es cierto? Existe escasa evidencia científica actualizada sobre el estado de la calidad del agua en el distrito específico. En este caso estoy hablando del distrito 7, ¿no? Entonces es una innovación nueva, ¿no? Que yo voy a realizar en este artículo, ¿no? Estoy mencionando que no se tiene, ¿no? No hay mucha evidencia, ¿no? Es decir, no hay muchas investigaciones que hayan realizado en este distrito. Probablemente en otros distritos, ¿no? Por ejemplo, en la tesis decía Río Seque, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Por ello, el presente estudio tiene como objetivo, vean, ahí está el objetivo, ya está, ¿no? El objetivo, analizar los niveles de contaminación del agua del distrito, en el distrito 7 de la ciudad del Alto, mediante la evaluación de parámetros físicos, químicos, microbiológicos, con la finalidad, ¿no? De aportar información relevante para la gestión ambiental y protección de la salud de la población. Bien, entonces la redacción va de lo general a lo particular, ¿no? Para finalizar, ya ahí está el objetivo, ¿no? No tiene hipótesis, aquí no he insertado ninguna hipótesis, ¿no? Entonces, este es bajo un enfoque, el primer ejemplo, ambiental y de calidad de agua. El siguiente enfoque es en salud pública y riesgo ambiental. Vean, es distinta ya la perspectiva, ¿no? Por ejemplo, el acceso al agua de calidad constituye un derecho humano fundamental y un elemento esencial para garantizar condiciones adecuadas de la salud y bienestar. Punto. No obstante, la contaminación de las fuentes de agua representa un problema creciente que afecta a millones de personas, ¿no? En todo el mundo. La Organización de las Naciones Unidas, ahí está entre paréntesis, parentética, señala que la degradación de recursos hídricos está asociada al incremento de enfermedades transmitidas por el agua, así como a diversas consecuencias sociales y económicas que limitan el desarrollo sostenible de las comunidades. Primer párrafo, a nivel internacional, ¿no? Ahora, diversas investigaciones han demostrado que los procesos de urbanización acelerada generan una mayor precisión de los recursos hídricos debido a la acumulación de residuos, el vertido de aguas residuales y la insuficiencia de sistemas de tratamiento adecuados. Entre paréntesis, UNESCO, 2024, ¿no? Ahí está. Estoy utilizando la parentética también aquí, ¿no? Como resultado, la calidad del agua puede verse comprometida por la presencia de microorganismos patógenos, metales pesados y otras sustancias contaminantes que representan riesgos para la salud humana. La ciudad del Alto ha experimentado un notable crecimiento poblacional en las últimas décadas, situación que ha incrementado la demanda de servicios básicos y ha generado desafíos, ¿no? En la gestión ambiental urbana. En particular, el distrito 7 presenta condiciones que podrían favorecer la contaminación de fuentes de agua utilizado por la población debido a factores como la disposición inadecuada de residuos sólidos y la limitada cobertura de infraestructura sanitaria. El cuarto paso, frente a esta realidad, resulta necesario desarrollar investigaciones que permitan conocer el estado actual de la calidad del agua en este sector urbano. En consecuencia, ahí está, ¿no? Un punto seguido. En consecuencia, el presente artículo tiene como propósito, ahí está, ¿no? Es el objetivo, ¿no? Tiene como propósito analizar los niveles de contaminación del agua en el distrito 7 de la Ciudad del Alto, identificando posibles factores asociados y sus implicaciones para la salud pública y el medio ambiente, ¿no? Entonces, esta es una introducción del mismo tema, pero bajo un enfoque de salud pública y riesgo ambiental. Tercer ejemplo, bajo el enfoque del desarrollo sostenible y gestión ambiental. Introducción. La conservación de recursos hídricos constituye uno de los principales desafíos ambientales del siglo XXI, ¿no? Debido a su estrecha relación con el desarrollo sostenible y la calidad de vida de la población, ¿no? La Agenda 2030 reconoce esta problemática mediante el Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 6, ¿no? Estamos hablando de las ODS, ¿no? Orientado a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Ahí entre paréntesis anotamos Naciones Unidas, 2024, ¿no? Es una parentética que se ha tomado en cuenta. Creo que alguien está en el micrófono. Listo. Tengo 10 minutos.
De acuerdo al Banco Mundial, ahí está, vean, ahí está entre paréntesis el año, la contaminación hídrica ha afectado directamente a la salud humana, la productividad económica y el equilibrio de los ecosistemas, convirtiéndose en una limitante para el desarrollo sostenible de las regiones urbanas. Entre las principales causas de contaminación se encuentran las descargas de aguas residuales sin tratamiento, la acumulación de residuos sólidos y la insuficiente planificación ambiental. La ciudad del Alto representa uno de los centros urbanos con mayor crecimiento de población de Bolivia, situación que ha incrementado, ¿no?, la precisión sobre los servicios básicos y recursos naturales. Dentro de este escenario, en el distrito número 7, enfrenta diversas problemáticas ambientales relacionadas con la gestión de residuos y el saneamiento, como ahí está, ¿no?, las cuales podrían influir en el deterioro de la calidad del agua disponible para la población, ¿no? Allí más o menos estoy dando una fuente hipotética, ¿no?, de hipótesis, ¿no? ¿Cuál podría ser, ¿no? ¿Cuáles podrían influir en este caso? A pesar de la relevancia de esta problemática, aún existen limitaciones en la información científica referida a los niveles de contaminación. Estoy diciendo, no hay muchas investigaciones relacionadas a este, ¿no? En este sector, ¿no?, de la ciudad del Alto. Por ello, la presente investigación se orienta a realizar, ahí ya está hablando del objetivo, ¿no?, a realizar un análisis sobre los niveles de contaminación del agua en el distrito número 7 de la ciudad del Alto, coma, con el propósito de generar evidencias que contribuyan al diseño de estrategias de gestión ambiental y protección de recursos hídricos locales, ¿no? Entonces, esta es una introducción relacionada al tema, ¿no?, del artículo, pero desde un enfoque de desarrollo sostenible y gestión ambiental. Y ya en el siguiente ejemplo, bajo un enfoque de ingeniería civil, ¿no? Ahora, aquí vemos un poco más, ¿no?, de la especialidad, ¿no? Entonces, como pueden observar, estos ejemplos muestran cuál es el enfoque, la perspectiva de la redacción, bajo qué referencias, ¿no?, fundamentos teóricos también voy a ir utilizando, ¿no? Entonces, tienen esa perspectiva, ¿no? Esa es la diferencia que hay que hacer, ¿no? No es que tenga una estructura simplemente basándose en una estructura, sino tienes que ver el enfoque de redacción. Estos son los ejemplos que se están mostrando, ¿no? Para poder comparar, y ustedes lo van a comparar, les voy a pasar estas diapositivas para que ustedes vayan analizando, ¿no? Y en base a eso, ir trabajando también en su redacción de su introducción. Por ejemplo, ahí tenemos introducción. El agua constituye un recurso estratégico para el desarrollo de las ciudades y un elemento fundamental para la planificación de la infraestructura urbana y los sistemas de saneamiento. Seguido. En el ámbito de la ingeniería civil, la calidad del agua representa un indicador esencial para garantizar la sostenibilidad de los servicios básicos, la protección de la salud pública y el adecuado funcionamiento de las obras hidráulicas, ¿no? Seguido, ¿no? Sin embargo, el crecimiento urbano acelerado, la expansión de asentamientos humanos y las deficiencias en los sistemas de alcantarillado y drenaje han incrementado los niveles de contaminación de las fuentes hídricas en numerosas ciudades del país en desarrollo, ¿no? Esta es una fuente de Chow et al, ahí está, y otros autores, et al significa otros autores más, aparte de Chow, de 1988. Es una cita parentética, ¿no? Es parafraseada, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo esa estructura. La contaminación del agua, en el segundo párrafo, se produce por la incorporación de sustancias físicas, químicas y biológicas que alteran sus características naturales y limita su utilización para el consumo humano, como actividades productivas y usos recreativos. Punto seguido. Desde la perspectiva de la ingeniería sanitaria y ambiental, los parámetros de calidad de agua, tales como el potencial de hidrógeno, el pH, la turbidez, los sólidos suspendidos totales, la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no?, la demanda química de oxígeno y la presencia de coliformes fecales constituyen indicadores fundamentales para determinar el grado de contaminación de un cuerpo de agua. Ahí está, tenemos autores, ¿no? Y una parentética, ¿no? Una cita parafraseada. Ya estamos en el tercer paso, ¿no? En Bolivia, el crecimiento demográfico urbano de la ciudad del Alto ha generado importantes servicios relacionados a la provisión de servicios de saneamiento, la gestión de aguas residuales y el manejo de residuos sólidos. Particularmente en el Distrito 7 presenta una expansión urbana significativa acompañada de limitaciones en la infraestructura sanitaria, situación que podría influir en el deterioro de la calidad del agua destinada al consumo humano y otros comunarios, y usos comunarios, ¿no? Punto seguido. Asimismo, la presencia de actividades comerciales, talleres, microempresas y descargas
descargas domésticas no controladas pueden constituir una fuente potencial de contaminación de recursos hídricos locales. Desde el punto de vista de la ingeniería civil, la evaluación de la calidad del agua permite generar información técnica indispensable para el diseño, operación y mejoramiento de sistemas de abastecimiento, tratamiento y saneamiento. No obstante, se evidencia una limitada disponibilidad de estudios actualizados que determinan los niveles de contaminación del agua en el Distrito 7 de la Ciudad del Alto, ¿no? Dificultando la toma de decisiones orientadas a la planificación de obras hidráulicas y la gestión sostenible de recursos hídricos. El último paso, ¿no? En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo realizar un análisis sobre los niveles de contaminación del agua en el Distrito 7 de la Ciudad del Alto, mediante la evaluación de parámetros físicos, químicos, microbiológicos establecidos en la normativa de la calidad del agua, ¿no? Los resultados permitirán identificar el estado actual de los recursos hídricos y proporcionar información técnica relevante para la formulación de estrategias de mitigación, el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y la gestión sostenible del agua en el área de estudio. Entonces, este es un ejemplo, el cuarto ejemplo, de este un enfoque, ¿no? De ingeniería civil. Bien, entonces ahí ya tenemos esos cuatro y esas son sus referencias de los autores, ¿no? De esos cuatro ejemplos que se han redactado, ¿no? Utiliza Banco Mundial, ¿no? Ahí tenemos los autores Chous, entre otros, ¿no? Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, etcétera, ¿no? La UNESCO, Programa de Naciones Unidas y para el Medio Ambiente. Sí, ya para terminar, tiene el René, tengo tres Sí, minutitos. una consultita muy rápida, por favor. Si bien los artículos, incluso el de nuestra carrera dice en formato APA versión 7, pero ese formato de la versión APA significa tener un doble interlineado, hay un tamaño de letras ya específico, Sí, un formato de tablas, figuras, etcétera, sí, sí, pero que la verdad no, por lo menos lo que yo he leído en varios artículos internacionales no corresponde en absoluto con ese mismo formato. Incluso en nuestra revista, nosotros, por ejemplo, utilizamos doble columna, ¿no? Que es lo usual en los artículos internacionales también y con un tamaño de letra bastante más pequeño. sí. Entonces, no sé si hay que hacerlo en formato APA y después reconfigurarlo para el formato específico de cada una de las revistas internacionales, por ejemplo, o nacionales o locales. Claro, cada institución, cada repositorio, cada universidad tiene, ¿no? Estructuras específicas, ¿no? Por ejemplo, el doble, la doble, ¿no? La que se tiene que subdividir, ¿no es cierto? La presentación, mire, cada institución, cada carrera tiene un formato establecido, ¿no? Preestablecido. Si tú quieres presentar tu artículo en una revista, ¿no? A nivel internacional, tienes que leer justamente, ¿no? Dentro de su editorial está su estructura, su formato mismo, ¿no? Entonces hay que, obviamente, reajustar en base a esa estructura en este caso, ¿no? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, en ingeniería maneja no al APA, ¿no? En nivel internacional es la IEEE, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de formato, ¿no? No es el APA, ¿no? Entonces hay que, obviamente, ¿no? Tú vas a presentar, hay que leer qué repositorio, qué revista tiene su estructura y en base a eso puedes reajustarlo, ¿no? Entonces eso no hay ningún problema, ¿no? Ok, gracias. Cada institución tiene, ¿no? Entonces, ¿quieres presentar? Tienes que reajustar, nada más. Listo. Y entonces, tengo ya un minuto nada más. Y está en la plataforma en Google Classroom. Los que ya tienen sus avances, vayan presentando, ¿no? Un documento en Word bajo esa normativa, ¿no? Que tienen ahí que se ha lanzado la convocatoria. Trabájenlo bajo ese formato que se tiene, ¿no? La estructura misma. Es el mismo, el IMRD, normativa APA séptima edición. Entonces, en el Google Classroom está ahí lo que menciona, ¿no? Subir, ¿no? Redactar la introducción, así como yo les he mostrado el ejemplito. Pueden redactarlo, obviamente en base a un tema, bajo su línea de investigación, más o menos, ¿no? Ya tener perfilado el camino. Y así fin de semana hasta el día sábado o domingo puedes revisarlo y nos vemos hasta el siguiente martes. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colega. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches a todos. Nos vemos. Buenas noches.